de este nivel. Hemos hecho antes cursos más cortos. Este es nuestro primer diplomado y lo hemos hecho en un área, ¿no?, en que los abogados de Osorno particularmente nos habían pedido algún programa de formación continua. Antes de presentar a nuestro invitado, voy a dejar al vicerrector, don Roberto Jaramillo, para que pueda entregar un saludo a todos los participantes. Don Roberto. Bueno, un gusto saludarlos a todas y todos. Les saludo en nombre de nuestro rector, don Óscar Garrido Álvarez. Me pidió que lo excusaran, él estaba presupuestado inicialmente para estar con ustedes y dar este saludo, pero actividades ahí de imprevistas le impidieron estar. Saludar a nuestro invitado, Pablo Arellano, quien está a cargo de la conferencia inaugural, al director del Departamento de Ciencias Sociales, don Jorge Yaitul, el departamento al cual está adscrita la carrera, y a nuestro jefe de carrera, don Alberto Merino. Como se comentaba al inicio, la carrera de Derecho es una carrera nueva en la universidad, pero muy activa, ha hecho un conjunto de actividades muy relevantes, desplegándose ya con actividades como esta que vamos a inaugurar hoy día hacia el resto de la región y no quedar circunscrita solo al ámbito de Osorno. Y en esta vez dando partida a una importante actividad, ¿cierto?, de educación continua. Para la universidad, el derecho es una de las áreas que hoy día está definida como área importante prioritaria de desarrollo y de fortalecimiento dentro de la oferta académica de pregrado para nuestra universidad. Así que, colegas académicos, estudiantes y también a los invitados y participantes de esta jornada, les deseo una muy buena jornada. Tenemos un relator de muy buen nivel, ¿cierto?, vinculado a la OIT, a quien reitero nuestro agradecimiento, no solo desde la escuela, sino que como instituciones por haber accedido a estar con nosotros hoy día. Así es que buena jornada esta tarde, colegas. Gracias, don Roberto. Antes de continuar, les voy a pedir a todos, ¿no es cierto?, y a todas, que en el momento de que intervenga alguien, vayan apagando sus micrófonos, ¿no es cierto?, para que no se produzcan interferencias de sonido, salvo desde luego en la etapa de preguntas, ¿no es cierto?, hay que irlos habilitando. Voy a dar la palabra brevemente también a don Jorge Yaitul, nuestro director de departamento, para que entregue el saludo en nombre de nuestro departamento de Ciencias Sociales. Don Jorge. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor vicerrector, invitados especiales. Un saludo al doctor Pablo Arellano Ortiz por estar con nosotros. Y fundamentalmente quiero entregar, como decía Alberto, un saludo y agradecerle a todos aquellos que son los estudiantes del primer diplomado en Derecho Laboral y Litigación 2020. Y digo 2020 porque no tengo la menor duda que van a haber más versiones el 21, el 22 y el 23. Felicitar en particular al equipo de Derecho, Alberto Merino y Álvaro Barriento, y a todo el equipo docente que han impulsado esta iniciativa. Ya lo decía nuestro vicerrector académico al Departamento de Ciencias Sociales, no solamente es un orgullo, sino también una gran responsabilidad de poder ir sosteniendo este tipo de alternativas de capacitación, de discusión en la región. La Universidad de los Lagos, y en particular el departamento que me honro en dirigir, tiene una vocación de servicio al territorio, y este territorio es nuestra región suraustral. Sepan ustedes que junto al diplomado que han impulsado nuestros colegas de Derecho, también estamos impulsando otras iniciativas de esta misma calidad y este mismo nivel. Pronto haremos el anuncio de ellas. Termino diciendo que, en particular, todo el esfuerzo que ha llevado nuestros colegas de Derecho, y aquí veo algunos, no voy a decir viejos conocidos para no revelar nuestra edad, que en su momento caminamos juntos en algunas actividades profesionales, que son parte de un equipo muy importante para la Universidad de los Lagos, y es un equipo que está creciendo y
que, como también decía nuestro vicerrector, estamos comprometidos como una política de la misma institución, apoyarlos y continuar apoyándolos en este desarrollo. Así que con todo, felicitaciones a Alberto, Álvaro y todo el equipo docente que está a cargo de este proyecto. Y también a ustedes, señores estudiantes, colegas, profesionales, que han tenido la confianza en este proyecto, que han tenido la confianza de apoyarnos y de continuar en los sucesivos alternativas que la misma universidad a través de diferentes campos de formación continua está desarrollando. Muchas gracias, que tengan éxito, que les vaya muy bien y que cumplamos con gran espíritu todo este desarrollo del Diplomado en Derecho Laboral y Litigación, primera versión 2020. Gracias, Jorge. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen y están participando, es Alberto Merino. Yo soy el jefe de la carrera de Derecho y en este caso también estoy a cargo de la dirección académica del diplomado, que hemos diseñado con un equipo, ¿no es cierto?, tanto interno como de profesores externos de otras universidades, fundamentalmente de la red de universidades del Estado, que nos están apoyando en todos los contenidos de especialidad, ¿no es cierto?, del área del derecho laboral. Hemos diseñado un programa que se desenvuelve a lo largo de 4 meses, ¿no es cierto?, con mucho énfasis en la actividad práctica, en las actividades de simulación, cuando veamos litigación, etcétera, que es un poco el sello que tratamos de darle a nuestra carrera de Derecho y nuestra manera de enseñar el derecho. Para inaugurar esta actividad hemos convocado, ¿no es cierto?, a uno de los más destacados académicos nacionales en el área del derecho laboral, que es el profesor Pablo Arellano Ortiz. Inicialmente la posibilidad de que se incorporara como uno de los docentes externos a dar algunas clases en el diplomado, pero desde luego se encuentra ahora desempeñando un cargo a nivel internacional que le impide tomar ese tipo de responsabilidades. Sin embargo, conversando con él y con su muy buena voluntad y también de la organización donde se desempeña, es posible que nos acompañen el día de hoy para esta charla inaugural. Pablo Arellano Ortiz, ¿no es cierto?, es doctor en Derecho, especialista en Derecho Laboral, especialista en Seguridad Social, se desempeña actualmente en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma, Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ¿no? Esta organización, y se desempeña particularmente en la sede central de la organización en Ginebra, Suiza. Por lo tanto está ya en las horas de la noche, digamos, su horario, así que le agradecemos doblemente, ¿no es cierto?, el esfuerzo de estar más allá de las 9 de la noche acompañándonos para presentar esta charla. No tengo nada más que decir, entonces vamos a dejar al profesor Pablo Arellano que nos haga su exposición, y hacia el final de su exposición vamos idealmente a dejar algunos minutos para sus preguntas. Les pido entonces que silencien sus micrófonos y escuchamos al profesor Arellano. Profesor. Muchas gracias, Alberto. No sé si pueden ver las diapositivas que... Sí, se ve perfecto. Sí. Ya, bueno, primero que nada partir agradeciendo a la universidad por la oportunidad de hacer esta presentación, saludar a las personas que hablaron presentemente, tanto por la facultad, escuela, por la universidad, autoridades, y Alberto, también saludar y felicitarlos a todos por el esfuerzo que han hecho de llevar no solo el diplomado, sino que también llevar derecho a Osorno, una sede que no tenía derecho, ya que hay en Puerto Montt y en Valdivia, y esta oportunidad de ir aumentando las posibilidades tanto para la gente de estudiar como pregrado, pero también iniciativas como esta de desarrollar actividades de formación continua, o de postítulo, o de posgrado, ojalá en el futuro. Yo creo que son iniciativas muy positivas, y sobre todo positiva si más aún lo hacen en la área que yo he especializado, porque es una área, como voy a explicar, que tiene mucho sentido pragmático y que en realidad, como yo se lo decía a mis alumnos de pregrado, todo el mundo debe saberlo, porque todo el mundo en un momento u otro de la vida tiene un contrato de trabajo y tiene que saber algo, por lo menos, de cuáles son sus derechos. Así que mis primeras palabras son de agradecimiento y felicitarlos
Y cuando conversamos con Alberto sobre hacer esta conferencia, charla inaugural, vimos distintos temas y al final lo que conversamos fue tratar de hacerles una especie de visión panorámica un poco comparada sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo en materia de derecho del trabajo. Para ello voy a tomarme algunas licencias al principio para que entendamos el contexto de lo que voy a hablar, porque si no nos podemos un poco perder. Ahí me queda todavía un poco mi dejo de profesor, que ya no soy, pero todavía me queda algo de pedagogía. Primero, sobre lo laboral y litigación, porque debo decir, no es que le quiera hacer promoción al diplomado ni a los títulos, pero es interesante el juego de estos dos términos. Primero, laboral no es un término propio del castellano, para empezar, es un término tomado del italiano, ahí se habla del lavoro, y del laboro después se ha ocupado en español como lo laboral. Lo principio debería referirse a trabajo. Pero la doctrina latinoamericana ha ocupado este término. Y lo ha ocupado para hacer una referencia explícita al objeto de estudio. Para definirlo, y generalmente se habla de la doctrina laboral, no se habla de la doctrina de derecho del trabajo. Entonces aquí hay un punto importante sobre que nos vamos a centrar en un objeto determinado. Y por otro lado, la litigación. Me costó buscar las palabras precisas, yo creo que puedo estar errado, pero la litigación tiene ese contenido, puede que de argumentativo práctico, dependiendo del punto de vista que lo estamos viendo, en referencia a los procedimientos rituales, porque es como se van a enfrentar las distintas partes en estos rituales, y aquí tenemos que darle un punto de vista bastante bien macro, en las distintas instituciones que resuelven conflictos. Y una de estas son los tribunales laborales, o tribunales del trabajo en Chile. ¿Por qué lo digo así? Porque la litigación puede ser mucho más amplia, porque vamos a encontrar conflictos no solamente en los tribunales, sino que también en los procedimientos de mediación, conciliación o arbitraje. Y ahí también se van a ocupar las mismas técnicas. Entonces, vamos a ver aquí que este juego de estos dos aspectos que son, entre comillas, complementarios. No se puede estudiar el objeto, el contenido, sin tener una visión pragmática, práctica, que es lo que da la litigación. De otro modo, un estudio demasiado teórico o una práctica sin fondo resulta incompleto. Es un buen equilibrio entre ambos dos que va a dar un profesional más capacitado y que va a poder adquirir estas ideas. Y como reitero, por lo que dije, es un derecho bastante particular. No lo puedo estudiar solamente en la teoría o solamente en la práctica. Es un derecho que se le ha catalogado por varios profesores como un derecho vivo. Es un derecho que avanza, que crece, y todos sus orígenes han tenido esta característica de que va mutando y avanzando. Y es así como tenemos que tener ese toque de saber los conocimientos prácticos, pero también lo teórico. Ahí es donde tenemos que partir, haciendo este hilo con estas ideas sobre el diplomado, con un poco sobre el origen. ¿De dónde viene esto? Yo me voy a referir y voy a ocupar ciertas palabras a lo largo de mi exposición. Voy a hablar en general sobre la regulación del trabajo. Y la regulación del trabajo tiene un origen bastante básico, que es la famosa revolución industrial entre 1850 y 1900. Que en América Latina esto se le denominó, porque eran fenómenos muy similares a los que ocurrían en Inglaterra, Francia, Bélgica. En América Latina se le denominó la cuestión social, a propósito, inicialmente lo que derivó de las revoluciones mexicanas. De ahí hacia abajo empieza todo un proceso obrero con distintos movimientos sindicales, que es muy similar, porque también ocurría en las minas de carbón, por ejemplo, con lo que sucedía en Europa. ¿Y qué es lo que sucede en Europa y que se replica en América Latina? Vamos a tener que estas pequeñas industrias, que eran las minas de acero y carbón, se encontraban sobreexplotadas por mano de obra manual. Y que para poder producir más, lo que se hacía es poner más gente. Mujeres, niños, trabajo nocturno, mujeres embarazadas. Y se producían fenómenos de que, lamentablemente, el trabajador fallecía en la misma obra o fallecía por accidentes. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Al principio, primero a los empleadores, que si lo vean la historia, es primero los empleadores y después algunos gobiernos, empiezan a decir, tenemos que buscar una forma de equilibrar esto para que la empresa pueda sobrevivir. Porque si la empresa
sigue de esta manera y se empieza a fallecer todo, la economía no va a aguantar. Entonces algunos empleadores empezaron a decir, no, vamos a restringir el trabajo infantil, vamos a restringir el trabajo de la mujer embarazada, vamos a restringir el trabajo nocturno. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que si la mayor empresa de carbón en Bélgica hacía eso, y no lo hacía la competencia en Inglaterra, se produce un desequilibrio en el mercado, que se denomina dumping social. Entonces lo que se empezó a buscar fue una manera de equilibrar todo esto, que todo el mundo tuviese ciertas regulaciones mínimas para que toda la economía pudiese producir y avanzar en materias sociales. Entonces aparecen las primeras regulaciones sobre accidentes del trabajo, y a partir de los accidentes aparecen regulaciones de contrato individual, o sea, de horario, remuneración, y un poco posterior aparecen regulaciones en torno a los sindicatos. Pues lo primero más básico fue establecer de que la empresa, para que pudiese sobrevivir, necesitaba regular el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí aparece todo. Y en América Latina, bueno, los ejemplos más vivos es ver o leer los libros Subterra Subsole, donde grafican justamente estos fenómenos en Chile. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Aparecen derechos individuales, colectivos, aparece la seguridad social, que ya venía de antes, pero ya aparece junto ligada con este fenómeno. Y se desarrolla tanto en Europa como en América Latina distintas legislaciones. La idea de esta regulación, y este es el término que vamos a ocupar adelante, es que la regulación del derecho al trabajo se hace y ha tenido su origen ligado de una u otra manera a la economía, porque tener una buena regulación social permite el desarrollo. Lo que se buscó en un inicio en la revolución industrial en Europa fue evitar el dumping social. Si se evitaba el dumping social, se podía seguir adelante con el desarrollo económico de los países europeos. Y es así como hoy en día, justamente, los temas regulatorios giran en torno a exactamente lo mismo. Cuando hablamos de términos regulatorios, y lo voy a aclarar aquí en esta primera diapositiva, casi siempre se cae en un concepto que no es propiamente tal. En la América Latina, instituciones hacen referencia a las instituciones internacionales, hacen referencia a la regulación. Y le hacen referencia como que hay que desregular. O muchas veces se habla de que hay una sobreregulación sobre una materia. Yo no puedo decir de que ciertas materias hay que regular más o regular menos. Lo que se busca, lo que se tiene que tener, es un equilibrio. Hay países, por ejemplo, los países de la ex Unión Soviética, que tienen códigos de 1000 páginas, códigos del trabajo. Eso no funciona. Porque lo que convierten es que la regulación sea excesivamente rígida y que los actores sociales no tengan ningún margen. O sucede en otros países, voy a nombrar, pero en América Latina, donde tenemos una actividad excesiva a veces de la administración del trabajo, en que los empleadores están constreñidos a cumplir miles de obligaciones con la inspección del trabajo. Entonces tampoco tienen margen para proteger o establecer ciertos campos con los trabajadores. No. Lo que se busca es que la regulación tenga un balance que permita a todas las partes poder avanzar. Y eso implica que si logran avanzar, se va a lograr un desarrollo. Tengamos esa noción de regulación en adelante. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a hacer un barrido por 3 temas que encuentro que son los que hoy día, de cierta manera, son los que más se debaten o lo que más se tiende a regular. En algunos casos se regula, por eso el título. Y luego de eso voy a dirigir un poco la contingencia actual sobre el COVID, que está, entre comillas, relacionado con estos temas. El primer tema que me gustaría compartir con ustedes es sobre la regulación de la relación de trabajo, como el ABC del derecho al trabajo. Y aquí vamos a encontrar que las legislaciones lo han hecho de manera muy distinta. Hay algunos países que han optado por tener una definición de qué es lo que es una relación de trabajo, otros lo entregan a un haz de indicios, o simplemente lo dejan a la práctica del juez, lo que el juez determina. Estas opciones, yo creo que podemos encontrar más opciones, pero estas opciones son las mayoritarias y va a depender de, obviamente, la cultura regulatoria de un país, que quiere tenerlo todo definido, o que prefiere no tener nada definido, que es un poco la tendencia de los países anglosajones, en que en realidad los criterios los siente el juez.
Pero además de esto vamos a encontrar que dependiendo la cultura jurídica, la relación de trabajo va a tener ciertos elementos esenciales. En la cultura occidental latinoamericana romanista, vamos a encontrar que hay dos elementos: la subordinación, que es un criterio jurídico, y o hay países que son los dos países que van por separado, la dependencia, que es un criterio económico. Solo a título de ejemplo, hay países que tienen cosas entre medio. En España está el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es un criterio intermedio, que está en el Estatuto del Trabajador. Y en Italia es muy conocido que ellos tienen también un criterio intermedio, que es lo que se denomina la parasubordinación, que no es un trabajador tradicional dependiente, pero tampoco es un independiente, es un criterio intermedio. Y hoy día tienen también otras cosas que se llaman el trabajador ágil, que también es un criterio de parasubordinación. Situaciones intermedias. Tener en cuenta estas situaciones intermedias porque ya voy a profundizar sobre las discusiones actuales. Y otro criterio esencial que encontramos en otras legislaciones es el control del empleador. Adelantando un poco las discusiones, que ya voy a entrar con los números, pero este criterio es bastante importante, sobre todo en los casos de la discusión actual en la economía de plataformas, los trabajadores, Uber, la discusión clásica. ¿Es o no es un trabajador o es un trabajador de una plataforma? Hay un caso en Australia en que la Comisión Nacional, que es una comisión toque arbitral de mediación, no es un juez propiamente tal, decidió que el trabajador, el caso de Foodora, que es una aplicación también de delivery, decidió que la aplicación ejercía sobre el trabajador un mayor control que el que ejerce un empleador sobre un trabajador subordinado común y corriente. Lo que determinó que en el fondo sí era un trabajador, en términos laborales. Y lo que dice es bastante importante: el control que se ejerce a través de una aplicación es mayor. Por ende lo es, no es un independiente. Entonces, aquí tienen un caso jurídico, una sentencia, donde justamente se ocupa el criterio de control. Y es que es un criterio que se ocupa primordialmente en los países anglosajones. ¿Qué vamos a encontrar en torno a la relación de trabajo? Que actualmente han aumentado, han proliferado lo que se denomina los empleos no estándares. En nuestra concepción se habla de empleos o trabajos atípicos. Vamos a encontrar una tendencia a hablar de la flexibilidad de la regulación, flexibilizar, como se explicaba hace unos minutos antes, desregular. Vamos a ser una institución con menos normativa, menos cargada. Puede ser bueno, puede ser malo, pero se ocupa mucho en América Latina esto. Y vamos a aparecer lo que yo diría nuevos modelos de negocios, porque no estamos, por lo menos a mi parecer, lo digo muy a título personal, no estamos en presencia de per se nuevas formas de trabajo, porque el que hacía entregas, el famoso delivery, ya existía antes. Lo que ha cambiado ahora es el entorno empresarial, cómo ese trabajador presta sus servicios. Y, por ejemplo, lo va a hacer a través de una plataforma online o una plataforma offline, porque existen las dos posibilidades. Se puede hacer directamente en línea comunicándose o en diferido. ¿Qué es lo que vamos a tener esto? Que nos va a llevar a cuestionarnos a grandes rasgos cuáles son los derechos que tienen los sujetos en general, empleadores, trabajadores, y también se puede formar un sindicato, ¿qué derechos tienen los sindicatos? Estas son las preguntas que más que nada los vamos a llevar. Y voy a, de nuevo, tener mi antiguo toque profesor y vamos a hacer una revisión sobre estos temas para ver al final cuál es un poco hacia dónde podemos encontrar alguna solución. Primero, lamento que esté en inglés, pero no lo tengo en español. Las funciones que cumplen la relación de trabajo. ¿Por qué recalcar esta noción de relación de trabajo, o ya sea que esté definida o no esté definida? Porque es a través de este punto, tal como sucedió en la Revolución Industrial, donde nace una serie de derechos, una serie de beneficios, prerrogativas para distintas partes. Primero nos va a dar empleo,
seguridad del empleo y seguridad de las remuneraciones, seguridad en el trabajo, va a potenciar la productividad, va a establecer una economía estable, tratamiento seguro, igualdad de acceso, protección social, se elimina ahora, pero eso es seguridad social, pero también va a darle voz a los trabajadores, tanto en términos individuales como en términos colectivos. Entonces no es tan anodino decir, no, ¿sabe qué? En realidad la relación de trabajo, dejémosla de lado. Es el corazón de lo que estamos haciendo. Y es esta relación de trabajo la que se ve afectada por los fenómenos de la globalización, tanto a nivel interno como internacional, voy a llegar a eso, y donde aparecen estos famosos empleos no estándares. Hay distintas formas de empleo no estándares, como distintas formas de trabajo temporal, distintas formas de trabajo parcial o en llamado, o donde también puede haber distintas formas de relaciones de multipartes, o formas de, literalmente, encubrir el empleo. Y en las formas multipartes vamos a encontrar cosas que están reguladas en América Latina y que hay harta literatura al respecto. Se ha denominado en América Latina la famosa tercerización o outsourcing. Vamos a externalizar de distintas maneras las formas de producir. Lo vamos a hacer que una empresa principal va a tener subcontratados hacia abajo, o si no, vamos a tener agencias temporales de trabajadores en que van a suministrar trabajadores de forma temporal, no tan temporal, pero bueno, van a establecer que aquí ya no va a ser el empleador básico que teníamos antes, el patrón, el que va a entregar los servicios, sino que va a haber un externo que va a participar dentro de la función productiva de la empresa. Esto cambia. Estos son formas de trabajo distintas que han aparecido hace ya unos años, se siguen manteniendo y se siguen profundizando. ¿Qué es lo que ha hecho la OIT? La OIT sacó un informe el año 2016 y identifica estas formas de trabajo, estas 4 formas, yo creo que pueden haber algunas más, dependiendo de las culturas jurídicas de cada país. Y, bueno, obviamente aquí estamos eliminando todo lo que es trabajo independiente. Y lo extraño aquí que vamos a ver que este empleo atípico va a producir una cierta superposición. ¿Con qué? Con los empleos informales. Porque esto lo vamos a encontrar que son personas que eventualmente pueden tener un contrato de trabajo. Da lo mismo si está o no está en papel. El contrato es consensual. Entonces, puede que tengan contratos, pero no, por ende, puede que estén en la formalidad. A lo mejor no tienen tanto el papel, pero el empleador igual les paga las cotizaciones. Puede que igual paguen impuestos. Entonces, puede que tengan cierto nivel de formalidad. Pero en los informales, vamos a encontrar las mismas características, porque un tipo que vende, no sé, frutas en la calle, puede que quiera, le va tan bien en la esquina, que puede que quiera sacar una sucursal en las 2 esquinas más allá y contrata al vecino. Y va subcontratando. Es la misma figura. Ahora, ellos no saben que están haciendo su contratación, obviamente. Pero es lo mismo. Y vamos a encontrar que estas formas de aquí, empleo temporal, trabajo a tiempo parcial, las formas multiparte o ciertas formas de autoempleo, se van repitiendo en la economía informal. Salvo que en la economía informal se encuentra totalmente desprotegido. Entonces, cuando vemos las estadísticas, es bastante tramposo. En América Latina hoy día, en promedio, del continente son 50, si mal no recuerdo, 52% de informalidad. En algunos países llega al 60, 70. Chile ha tenido altos y bajos y hoy día debe andar, bueno, no tengo la última cifra post estallido social, pero debe andar cerca de un 40%. Hace unos años nosotros estábamos muy bien con un 20, 25%, pero desde hace unos 10 años esto ha aumentado muy rápido, por distintas razones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la, para referirnos a la informalidad? Hay una definición, entre comillas, que da la recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la informalidad a la formalidad, y que nos habla de que se va a referir a toda actividad económica que ya sea que por ley o por la práctica no estén cubiertas o no estén suficientemente cubiertas. Por ende, aquí aclarar que cuando hablamos del informal, no hablamos del que está sin contrato en papel, o
del ilegal. De hecho, es como bien extraño, ¿no? Ese es trabajo ilegal. No sé, eso es otra cosa. Tampoco estamos hablando del trabajo al negro, porque eso también es un vínculo ilegal. Aquí estamos hablando de ciertas formas de trabajo que son permitidas, a veces no están reguladas en los países, que por un lado la persona se encuentra fuera de todo margen formal del país, pero por otro lado puede que sí esté en cierto nivel de formalidad, pero no esté totalmente cubierto. Aquí yo creo que los puedo estar enredando. ¿A quiénes me refiero? Un ejemplo muy simple. Supongamos una mujer madre soltera que vive sola, tiene 2 niños y no puede trabajar, pero le ofrecieron un contrato temporal 2 horas a la semana. Multipliquemos 2, 4, 8 horas al mes. Es su único contrato, su única fuente de ingresos. Con eso se da vuelta más ayudas familiares. ¿La podríamos contar dentro de la formalidad? No va a faltar el que me decir que algunos países basta con 1 hora de trabajo al mes para contarlo dentro de los empleados del mes. Son las estadísticas oficiales. Pero dentro de lo que le estoy explicando, esa persona va a estar dentro de la formalidad, pero no podemos negar que no está suficientemente cubierto. Ahondemos un poco en eso. En algunos países se exige, para poder tener acceso a la cobertura de salud, por ejemplo, que la persona sobrepase una cotización de un cierto nivel. Si no llega a ese nivel, esa persona no está cubierta por salud. Por lo tanto, por ende, en esta regulación hipotética que tenemos, si una persona trabaja solo 2 horas, pero el país requería que trabajara 6 horas a la semana, esa persona, no obstante tener un contrato formal, de acuerdo a esta definición, está en la informalidad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? O sea, aquí ya hay muchas cosas, además de lo complejo de definir la informalidad, que es establecer las causas, los elementos, o cuáles son las conexiones que vamos a encontrar dentro de las distintas categorías de trabajadores. Yo eso se los prefiero dejar como a lo mejor como tema que quisieran desarrollar ustedes después del diplomado. Son aspectos bastante importantes, pero volvamos al inicio de este tema de la regulación del derecho al trabajo. ¿Qué es lo más básico? La definición. Pero tenemos la recomendación 198, que nos establece 2 cosas súper importantes para todo laboralista. Primero, todos los países tienen que establecer una política nacional. Y en esa política nacional tienen que establecerse los criterios, de acuerdo a la legislación, a la práctica, sobre cuáles van a ser los elementos determinantes de la relación de trabajo. Y segundo, algo básico en los estudios de derecho, que en esta recomendación se sienta ya como normativa internacional el principio de primacía de la realidad. Cuando nos dice de que se debiera determinarse principalmente con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y a la remuneración. Son esos los criterios que tienen que utilizarse para determinar la existencia en relación de trabajo. Que no es otra cosa lo que se enseña en América Latina, como la primacía de la realidad, como uno de los principios que tiene Pla en su libro, el uruguayo Pla. Ahora, esta frase sobre la primacía de la realidad en esta recomendación de la OIT tampoco es ajena a América Latina, ya que uno de los funcionarios que estuvo a cargo y que peleó por este texto era un venezolano. Entonces hay una influencia latinoamericana en el establecimiento de este tipo de criterios, que suena un poco anecdótico, pero tiene altas consecuencias jurídicas, ya que, por ejemplo, ante un caso concreto de subcontratación u otra forma atípica, el juez no tiene una definición. ¿Qué va a hacer el juez? Si no mal recuerdo, es el 495 del Código del Trabajo chileno, que le permite al juez utilizar principios para fundamentar su sentencia. Bueno, aquí está. Un principio en un instrumento internacional. Entonces, las discusiones actuales, tenemos todavía estas características y estas discusiones que nos llevan a caer a las definiciones clásicas. Entonces tenemos esta discusión sobre la relación de trabajo en función de las formas no estándares. Y hay otra discusión que se viene, que no está muy definida hoy en día, es sobre la extensión territorial. Lo pongo como extensión territorial o el campo de acción territorial de una regulación de derecho al trabajo.
Sí, esto es como medio confuso, difuso, inexistente. Es como medio extraño decir esta extensión, porque cuando hablamos de una regulación nacional, casi siempre vamos a decir, esto tiene que ser de acuerdo a un espacio acotado. Principalmente si la ley laboral es dentro del territorio de ese país. Si es un convenio colectivo del campo de aplicación de la empresa o si es un convenio colectivo sectorial, al sector. Pero eso estamos yendo más allá. ¿Cuál es el ejemplo y cuál es lo complejo aquí? La famosa economía de plataformas. Lo más vistoso, no es el único, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tal como le explicaba, tenemos plataformas, y esto es lo problemático, que puede que estén registradas en el país o puede que no estén registradas en el país, que sean online, offline o de distintas maneras. O incluso he visto en unas regulaciones que ahora se está permitiendo contratar a nacionales en otros países. Eso estaba en una ley aprobada hace poco en un país de América Latina. Entonces, pero si yo a través de mi plataforma en Chile contrato a un argentino para que me trabaje de Argentina, ¿cómo le pago las cotizaciones? ¿Se las pago en Argentina o se las pago en Chile? No obstante que existe un principio que el lex loci laboris se paga donde se prestan los servicios. Pero al parecer se está innovando. Pero pongamos ejemplos más. Se prestan servicios en Chile por una plataforma que está basada en China, pero el externo que prestó el servicio está en Europa. ¿Cómo lo vamos a regular? Tenemos 3 países distintos. Y esto es lo más común. Ahora, esto ha dado una cantidad de literatura impresionante, cantidad de juicios en América Latina, en Chile hay algunos ejemplos, pero sobre todo hay juicios interesantes en España. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el caso Foodora que les acabo de comentar. Hay unos casos en California también interesantes sobre Uber. Yo tengo una opinión muy personal, lo digo así, que es una opinión muy personal, es ¿cuántos son los trabajadores de plataforma? Porque sí, yo creo que en términos intelectuales, en términos de la academia, saber si efectivamente hay una relación de trabajo aquí, saber si vamos a lograr esta regulación supraterritorial, lo encuentro un desafío intelectual interesante en términos jurídicos. Pero ¿cuántos son? En Estados Unidos, en los últimos 10 años, no ha superado al 0,5% del mercado de trabajo norteamericano. O sea, en el mercado donde esto es lo que se cree que es lo top, lo último de lo último, en realidad no son tantos, en términos estadísticos. O sea, pensamos en Chile tenemos 40% informales. No sé cuánto habrá de esto, pero si mezcláramos o comparásemos un mercado latinoamericano, obviamente son muy pocos. Hay más informales que de esto. Si lo vemos en Europa, 2 a 3%. No sé por qué en Europa, a lo mejor cosas de europeos. Pero en realidad uno empieza a ver que ciertas categorías de trabajadores, que podríamos decir clásicas, siguen siendo más numerosas que los trabajadores de plataformas y siguen teniendo menos atención. Es una opinión muy personal. Entonces, centrar la atención en que todos los esfuerzos actuales se vean a través de esta evolución tecnológica, que no es tanta la evolución tecnológica tampoco, puede estar desviando la atención de categoría de trabajadores que sí lo necesitan. Otro ejemplo, y aquí justamente atacando a esta última frase sobre categorías que sí lo necesitan. Las famosas cadenas globales de suministro. ¿Qué es lo que son? En términos muy simples, no lo quiero complejizar. Se trata de un mecanismo de subcontratación internacional. Los ejemplos aquí son, no sé, Gap, H&M, Zara, las grandes cadenas de tiendas de ropa que están en países europeos, todos países desarrollados, y que ellos diseñan un modelo y después hay una serie de líneas de subcontratistas que llegamos hasta el sudeste asiático, en donde hay galpones, literalmente galpones, de mujeres con máquinas de coser haciendo prendas por 1000. Y que la prenda ellas la venden a 50 centavos la camisa y uno la compra a 60, 70 dólares, porque toda la cadena se llevó ahí los beneficios. Esto es algo que ocurre tanto en el sector textil, que es hoy día lo que llama la atención, pero ocurre en miles de sectores. ¿Dónde se vino esto al foco de la atención de la opinión pública? Hay un edificio muy famoso, conocido, en Bangladesh, Rana Plaza,
que se cayó. Se derrumbó y mató cientos de costureras. Luego de esto se vino una serie de movimiento internacional para poder avanzar, desarrollar, discutir el tema de las cadenas de suministro, sobre todo en el sector textil. A mi modo muy personal, se ha avanzado creando atención, pero todavía sigue el problema. ¿Cómo hacemos que la empresa en Bangladesh, en India o Indonesia, donde están estas personas con bajas condiciones de trabajo, con bajos salarios, incumpliendo toda normativa aprobada incluso en sus países, cómo hacemos que si hay un accidente fatal, la empresa mandante principal que recibe todos los beneficios en los países desarrollados se hagan responsables? Aquí se nota un poco más el tema de esta regulación supraterritorial, ¿cierto? Claro, con la plataforma no la entiendo, porque me queda esta cosa como que Internet, si Internet lo tengo en mi computador, ¿cómo que está en otro país? Difícil verlo. A menos que uno entienda que en Internet en realidad está el sitio está alojado en un servidor, tiene un lugar físico en alguna parte, pero si no es difícil entenderlo. Pero en cambio en esto sí. Pero vamos a encontrar que existen sectores textiles de cadena de suministro, existen sectores de alimentación, existen sectores de turismo con cadena de suministro, sectores de la minería con cadena de suministro. Estamos rodeados, pero esto es producto de la globalización. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde sacamos un modelo o una forma de hacer una regulación supranacional? No hay que ser tan pesimista, existe. El trabajo marítimo lo tiene. Cuando un trabajador marítimo en un barco tiene algún incumplimiento de una legislación laboral, eventualmente puede ser retenido en un puerto que no sea de su bandera. Eso está en el convenio marítimo del año 2006. Han existido regulaciones, si bien no es lo que hace la OIT con sus convenios, los convenios siempre requieren una obligación nacional. Este es un convenio que fue mucho más allá. Lo que estamos atrasados, sí es cierto. Para los dos ejemplos anteriores, tanto cadena de suministro o para la economía de plataformas, no se han logrado los consensos. Porque cuesta y porque yo creo que la economía está tan tramada que cuesta ver el mecanismo para poder llegar a eso. ¿Cuándo lo lograremos? Espero que pronto, porque implica establecer beneficios a una cantidad importante de trabajadores, sobre todo el caso de las cadenas de suministro. Justamente ahí porque hay una cantidad importante de trabajadores atípicos y una cantidad de trabajadores informales. El último punto que les quería tratar, justamente yendo con esto de las plataformas y hacia dónde vamos, el famoso idea del futuro del trabajo. Yo creo que han escuchado mucho últimamente, y esto es producto de justamente el informe de la Comisión sobre el Futuro del Trabajo, que fue convocada por la OIT, y que entregó su informe el 22 de enero del año 2019, en que sientan las bases para discutir un programa centrado en las personas, eso es lo que nos señala, donde llama a invertir en capacidades de las personas, invertir en trabajo decente y sostenible, y invertir en instituciones del trabajo. Y ahí sale una serie de iniciativas. El futuro del trabajo no es otra cosa que una propuesta, una discusión que hace esta comisión, no lo hace la OIT, lo hace esta comisión, para poder saber hacia dónde queremos ir las regulaciones que nos vienen. Yo creo que varias preguntas se las he planteado, pero ¿hay un nuevo mercado de trabajo? ¿Estamos frente a un nuevo mercado de trabajo? Les adelanto, vamos a hablar sobre el COVID en unos minutos más. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viendo con el COVID es que se está visibilizando la precariedad y se está dando una importancia a trabajadores que antes no se les daba. ¿Pero es un nuevo mercado? No necesariamente. Hay una influencia sobre la cuarta revolución industrial y la quinta, porque ya alguna gente ya dice que estamos en la quinta. La primera es la industria a vapor, la segunda es la máquina, la tercera el computador, la cuarta es la digitalización, las plataformas, y la quinta es la inteligencia artificial. Hay indicadores de inteligencia artificial en los países, pero a mí me cuesta visualizar. He viajado harto, no quiero jactarme eso, pero he viajado harto por hartos países de América Latina y por mi trabajo. Creo que seamos dependientes de los robots todavía. Estamos lejos. Hay muchos robots, pero no somos tan dependientes. Yo creo que todavía estamos en la cuarta, iniciando la cuarta.
Pero hay una influencia, ¿estamos rompiendo el mercado actual del trabajo con la digitalización? Hay nuevas formas de trabajar. Sí, la pandemia lo ha mostrado. No sé, me queda la duda, lo podemos discutir después. Y otra de las cosas interesantes y que ha vuelto con el tema de la pandemia es que en este informe se propone una garantía laboral universal. Es como un beneficio universal a todo ciudadano que se pueda establecer de acuerdo a las distintas condiciones. Aquí les puedo decir que hay ejemplos exitosos y otros ejemplos no tan exitosos sobre establecimiento de este tipo de garantías. En general está vinculado a los países nórdicos. No obstante, sí se han hecho algunas pruebas en países africanos que, aunque no lo crean, han tenido cierto nivel de éxito. Entonces, en vez de tener una seguridad social o protección social de mínimos, establecer a lo mejor un monto más importante que garantice las capacidades de trabajo a las personas. Son estos los temas que se están discutiendo, están en este informe, búsquenlo en internet. Hay cosas que sí dan para mucho sentido, otras que dan para discutir. COVID. ¿Qué es lo que nos va a plantear COVID contra estas cosas? ¿Tenemos un futuro con el COVID? ¿Cambian las discusiones? Yo creo que no. Con COVID no cambia la discusión sobre los trabajos atípicos, no cambia la discusión sobre la relación de trabajo, nos va a plantear si efectivamente una persona puede ser despedida estando en teletrabajo. ¿Cómo le vamos a controlar la dependencia? ¿Cómo vamos a controlar su horario? Volvemos a discusiones clásicas. El mercado de trabajo sigue siendo el mismo. ¿Cómo se enfrenta la pandemia con el derecho al trabajo? Aquí tenemos, en la América Latina se ha hecho distintas cosas, han habido distintas aproximaciones, tanto como de política pública sanitaria, pero también derecho al trabajo lo han enfrentado de distintas maneras. Podemos discutirlo también. ¿Qué es lo que ha hecho la OIT como propuesta para enfrentar la pandemia ante todos estos cuestionamientos? Obviamente hay un cierto mensaje que trata de mandar a nivel político, que es que, primero que nada, las normas internacionales siguen siendo una fase de discusión, son mínimos y que están ahí. Hay que establecer ciertas medidas a corto plazo y a largo plazo, y sobre todo las más básicas, la protección de la salud y el apoyo económico a las personas que se encuentran paradas de trabajar o en cesantía o suspendidos. Y hay que establecer ciertos mecanismos integrados de acción. Y obviamente dentro de todos esos mecanismos que se van a articular tiene que el diálogo ser el centro. Y aquí este es un poco el paradigma, porque hasta ahora me he referido muchísimo a lo que es la regulación, y a distintas formas regulatorias y a los cuestionamientos regulatorios que hay en el mundo, pero en realidad cuando yo quiero establecer una protección de derecho al trabajo, no puedo hablar solamente de esta cuestión regulatoria. La OIT ha sentado 4 pilares para esta discusión, y estos 4 pilares, si bien están basados en las normas internacionales, se dan cuenta que la palabra norma es casi inexistente. Uno es estimular la economía del empleo, otro apoyar a la empresa, los empleos de ingreso, proteger los trabajos del lugar de trabajo y buscar soluciones con este diálogo. El derecho al trabajo no puede estar supeditado solamente al derecho, porque hay factores económicos, hoy en día en realidad es un factor sanitario que afecta el buen desempeño de la prestación de los servicios. Y es así, en la vida diaria vamos a encontrar factores que van a alterar esto y que va a ser factores sociológicos, factores económicos, culturales, que nos van a hacer que el trabajo se vaya a desempeñar de una manera u otra. Pero va a ser el mismo, pero en un país, o a lo mejor en distintas regiones del mismo país, el trabajo se va a prestar de distinta manera, tan solo por el hecho de que hayan ciertos otros factores y no necesariamente que se cambie la regulación. Este es el marco de acción que ha creado la OIT para dar respuestas al COVID. Esto se ha establecido un sitio dedicado de forma permanente, en donde pueden encontrar todas las publicaciones que se han sacado la OIT sobre el COVID, donde cada cierto tiempo se va actualizando un documento de un observatorio que sacó para decir la cantidad, las proyecciones sobre la cantidad de desempleados, la cantidad de horas de trabajo perdida, los futuros afectados en la economía informal, que son los que se van a ver más afectados, pero también
en el sector del cuidado o las mujeres, que se estima que va a ser la categoría de trabajadores más afectadas van a ser las mujeres, ya que son las que ocupan en muchos países una parte más importante del mercado de trabajo que los hombres. Y aquí van a encontrar también por países desarrollados todas las medidas que se han tomado en esos países contra el COVID. Ahora, de esto, ¿qué podemos ver de lo que se viene en relación al COVID teniendo en cuenta las discusiones actuales? Primero, hay que reforzar sí o sí las medidas de seguridad y salud del trabajo. Exactamente lo mismo que la revolución industrial en ciencia, ¿no? Hay que garantizar los derechos que están en las normas internacionales, porque es a partir de ahí que se establecen las bases. Si queremos hacer, por ejemplo, flexibilizar o desregular, como decía al principio, se puede hacer, pero tengamos en cuenta lo que dicen los convenios internacionales. Por ejemplo, existe un convenio internacional sobre trabajo a tiempo parcial. Entonces tenemos ciertos márgenes de acción. Tengamos en cuenta las bases y esos derechos. Libertad sindical y negociación colectiva es la base para todo diálogo social con los actores sociales. Y más aún, sin distinción alguna. Aquí hay una discusión que no se ha tratado mucho en la doctrina latinoamericana, se trata más bien de la doctrina europea anglosajona, que es los trabajadores de plataforma ¿tienen derecho a libertad sindical? El convenio 87-98 no dice nada al respecto, sin distinción alguna. Por lo tanto, los trabajadores de plataformas no debiesen tener ningún obstáculo para formar un sindicato. Ahí después hay temas en las legislaciones internas que se los restringen en forma expresa, pero ahí hay un problema. Pero tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos sí se han formado sindicatos. Lo que ha sucedido después es que esos sindicatos han negociado, pero no han negociado en las formas tradicionales. Entonces se están abriendo y se están creando nuevos espacios de libertad sindical. Hay que buscar una extensión de la protección social a otras categorías de trabajadores y en específico incluir y poner más atención a lo que es la economía informal. Es la clave. Si en América Latina la mitad del mercado de trabajo está en la economía informal, ahí hay un tema. Es decir, que la mitad está eventualmente completamente desprotegida. Y debemos también poner atención en los procesos de consultas tripartitas. Es el diálogo que va a existir entre los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y empleadores, lo que van a poder saber de mejor manera cuáles son las necesidades de los países, pero no solo las necesidades de los países, sino también las necesidades hacia el futuro y cómo un país puede tener un impacto a nivel mundial. Todo esto lo puedo repetir en casi cualquier presentación y se aplica a la vez al COVID. Todo esto dice relación con el COVID. Y vamos a ver, no tan recientemente, pero el 21 de mayo pasado, sobre todo con el COVID, sobre las medidas que vienen, se están sacando unos documentos, unas publicaciones sobre cuáles son las medidas básicas para un retorno al trabajo. Les sugiero que lo revisen, hay hartas publicaciones sobre esto, pero cuando uno habla del retorno o de lo que viene con la pandemia, uno tiende a decir, bueno, tenemos que volver atrás, tenemos que volver a la normalidad. Y el director de la OIT, en una crónica que publicó el 1 de mayo de este año, nos dice en realidad no. No tenemos que pensar en eso. Lo que sucedió, por ejemplo, en otras crisis, el año 2008-2019, cuando hubo crisis económica, como que teníamos que volver, salir de la crisis y seguir para adelante, tal como estábamos. Y eso no soluciona nada. Lo que tenemos que hacer esta vez es plantearnos que queremos una nueva normalidad. Queremos una normalidad mejor. O sea, esta es una oportunidad, a veces hay como oportunidades que se tienen que tomar para salir jugando, por decirlo así en términos futbolísticos, es Guy Ryder, el director de LEDER, lo plantea como que la pandemia es la oportunidad que tenemos para poder mejorar, hacer un cambio más radical en las regulaciones sociales y salir con una mejor situación que tenemos. Para terminar, yo creo que ya estoy en el tiempo. Decirles, tal como le decía al principio, ahora al final, lo normativo no puede ser lo único que tenemos que considerar para las relaciones laborales. Hay mucho más. El campo es mucho más amplio.
Los fenómenos tecnológicos sí, pueden estar afectando, las plataformas sí, pero desde que se creó el derecho al trabajo que tenemos fenómenos tecnológicos. No es porque se aparezca una nueva revolución industrial que se va a perder todo el mercado de trabajo, estas teorías complotistas de que se va a perder todo, no es así. El derecho del trabajo se ha ido adaptando a las transformaciones tecnológicas del mercado a lo largo del tiempo, porque van de la mano. Y por otro lado, las relaciones laborales requieren un diálogo social para que las relaciones, los derechos que se establezcan sean efectivos. O sea, una de las cosas, tomándolo al inicio, entre el laboro y la litigación, es que ahí vamos a saber cuándo los derechos son efectivos. Si tienen una efectiva una justicialidad. Porque si los derechos no son justiciables, no se logra nada. Entonces, este gran leitmotiv que tiene la OIT últimamente, que es la aspiración al trabajo decente, se debe tener como una alternativa para garantizar la justicia y la paz social. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Sí, Gracias, Pablo. Vamos a abrir un espacio para sus preguntas, comentarios, ¿cierto? Les voy a pedir a quienes quieran plantear preguntas y que lo hagan a través del chat para ir ordenando un poco las preguntas. Sin embargo, tenemos ya una mano arriba de Alejandro Durán. Le vamos a dar la palabra directamente para que inicie los fuegos. Las demás preguntas, por favor, a través del chat. ¿Bien? Don Alejandro. Muchas gracias, Alberto, el trato preferente. Y, doctor Arellano, a propósito del objetivo que usted declaró sobre la extensión de la protección social a todas las categorías de trabajadores, quiero aprovecharme de una contingencia que se ha producido en Chile a propósito de la aprobación en el Congreso de la ley sobre la aplicación de las normas de tutela laboral a los funcionarios del Estado. Y aprovechándome también que vi por ahí al profesor al profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de los Lagos. ¿No? Me pareció verlo por ahí en la lista. No desde lo normativo. Desde lo normativo podemos jugar con la aplicación supletoria de la norma del Código del Trabajo a los funcionarios públicos. Quiero preguntarle sobre, conceptualmente hablando, la naturaleza laboral de la relación del Estado con los funcionarios públicos, atendido que, como usted explicó, desde un inicio esto proviene, ¿cierto?, desde una revolución industrial, una relación de producción entre empresas productivas, trabajadores, economía, desarrollo. ¿Qué ocurre cuando el Estado se convierte cada vez más en un agente económico, un agente productivo incluso? ¿Qué ocurre entonces con esta laboralidad de la función pública? Y claro, normativamente lo podemos resolver, por vía interpretativa, por norma, pero el tema es la naturaleza laboral de esa función pública. ¿Se puede expandir la protección social más allá de lo que está hoy día, o tengo que seguir con esta barrera entre el derecho público por separado del derecho al trabajo? Gracias. Gracias. Pablo, si quieres puedes hacerte cargo inmediatamente de... Muchas gracias, don Alejandro, por su pregunta. A ver, primero voy a separarla porque en realidad no creo que sea una extensión de protección social propiamente tal. Porque cuando hablamos de protección social, eso es sinónimo de seguridad social. Entiendo que el sentido es que estamos entregando una tutela regulatoria laboral al sector público. Por eso lo voy a tomar, que en el fondo es aplicarle las normas regulatorias del Código del Trabajo al sector público, pero en específico en este caso es la tutela. Yo tengo instrucción específica por mi director de la oficina de Santiago, no referirme a contingencia interna, pero entonces lo voy a tomar desde el punto de vista general. Sí, el origen de la regulación laboral tiene el origen de la revolución industrial. Está claro. Ahí es donde parte la pregunta. ¿Podemos considerar que el origen y la revolución laboral, si bien tiene un origen que se discute, es público o privado o es algo intermedio, se puede aplicar a una persona que tiene una regulación de orden netamente público, porque tiene un empleador que es el Estado? En realidad, en su origen, yo diría que no. Pero en la práctica, después de los años 50,
y después de las normas de Naciones Unidas, sí. Da lo mismo si es el Estado o un privado quien sea el empleador. De hecho, hay que fijarse en el convenio 151, que es como medio extraño el título, porque es sobre relaciones laborales en el sector público, y que viene a regular más o menos las mismas materias que el 87-98, pero para el sector público. O sea, nos quiere decir que el trabajador del sector público, si bien puede tener esta categoría, que tiene este título, sector público, sí tiene derecho a los mismos derechos. Lo que sucedía en el código chileno era una cosa media extraña, porque un problema interpretativo. Para algunos podían decir sí, estaban incluidos, y otros podían decir que no. Esta ley que dice que se acaba de aprobar, en el fondo zanjó una cuestión interpretativa, pero no necesariamente el tema de fondo. El tema de fondo es que estas personas, no obstante su empleador, sí tienen derecho a lo mismo. Y claramente está este convenio, y si uno revisa la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, es bastante claro. Por ejemplo, cuando se habla de poder formar sindicato sin distinción alguna, es claro, los funcionarios públicos sí pueden. Y tienen derecho a las mismas cosas que el resto. Espero haber respondido. Gracias. Sí, Franco, Julián, del mismo tema. Después vamos a pasar a otra pregunta que hay también planteada. ¿Qué opina, profesor, de la dispar doctrina entre la Contraloría y los tribunales laborales en relación con los trabajadores del Estado, por ejemplo, a propósito de trabajadores honorarios, confianza legítima, entre otros? Bueno, pareciera que lo pongo en problemas con esa pregunta. Sí, preferiría algo un poco más general. A ver, es que volvemos, a ver, yo prefiero referirme a lo ya dicho sobre la noción de laboralidad, porque en realidad la discusión aquí es esa, quién es trabajador y quién no es trabajador. El tema de la confianza legítima es una teoría del actual Contralor y que él se ha ido afirmando, pero esto lo digo, por favor no lo tomen como que alguien de la OIT lo dice, pero es una teoría personal del Contralor que algunas personas les iban tomando y otras no. No necesariamente tienen que acogerse por tribunales. Y vamos a caer eventualmente ante el mismo problema que señalaba don Alejandro Orán con respecto a la tutela por los servidores públicos. Y vuelvo a la problema de las regulaciones. Necesitamos tener una regulación cada vez que hay un problema interpretativo. Yo creo que eso es lo más complejo. Si cada vez que haya una coma que correr, una coma que agregar, se va sacando una ley, es un problema. Lo más sensato aquí, y yo creo que el origen de estas discusiones entre la Contraloría y los trabajadores honorarios, es que la forma de regulación de los trabajadores del sector público tiene que ser modernizada. No puede ser que existan trabajadores honorarios por 10, 20, 30 años. O sea, ahí hay un problema entre la figura del honorario, el contrata y el planta. Y eso tiene que ser modernizado. Pero es una forma como las categorías de trabajadores tienen que ser reguladas. Más allá del debate si una opinión surge o no. Gracias. Hay una pregunta de un estudiante de primer año que debo advertirles a los oyentes, ¿no es cierto?, que el profesor Arellano tiene algunas limitaciones en cuanto a los temas, dado que no puede entrar a discutir cuestiones contingentes de un país en particular, en este caso de Chile, ¿no? Siendo él funcionario internacional. Entonces, James, que es un estudiante de primer año, nos pregunta cómo es el ejercicio laboral, digamos, de los abogados en un país como el nuestro. Así que quizás pudiera orientar, pensando en los auditores, en los que están participando y entrando recién a la disciplina del derecho, ¿qué desafíos se presentan para los abogados del ámbito del derecho del trabajo? Todo el escenario que tú nos has planteado a nivel internacional, digamos. Pudiéramos traducirlo quizás de esa manera. A ver, yo creo que en general el trabajo del jurista hoy en día, voy a partir de nuevo. Antes uno pensaba que el abogado podía poner una placa en la puerta de su oficina, arrendar una oficina y ya empezaba a ganar millones.
sin saber mucho, más que nada haciendo posesión efectiva, yo alcancé a hacer algunas, o haciendo nulidades de matrimonio. Era bastante fácil. Y uno podía ganar bien. Eso hoy día no es el caso. Uno, como abogado en Chile, no puede ser un abogado generalista, potpurrí, dedicado a todo. Se requiere una especialización. Y dentro de las especializaciones, una que hoy día es bastante activa y que requiere gente con conocimientos, competencias específicas y sobre todo motivada, es justamente la laboral. No solamente porque va a encontrar, porque siempre, lamentablemente, siempre hay trabajadores despedidos, pero también hay siempre trabajadores contratados. Y claro, ¿y quién contrata? Va a ser el abogado de la empresa que lo contrata. Entonces, hay un campo de acción dentro del mundo laboral que no ha sido suficientemente explotado, porque muchas veces dentro de nuestra cultura latinoamericana, el abogado laboralista o el que se dedica a esto es como, ay, si hay que despedir a alguien, si hay que contratar a alguien, como lo ven algo menor. O, como alguna vez se me dijo, esa es cosa de contadores. Entonces yo creo que hay que darle la importancia, como lo decía en un principio, de que en realidad el derecho al trabajo ve algo que afecta a todas las personas en algún momento en su vida. Y todas las personas van a requerir algún consejo o alguna consulta o una asesoría en materia de trabajo en general. Y por ese lado yo creo que falta. Ahora, como capacidades, conocimientos, mucho, repartir conocimientos, hay muchos abogados que se dedican a litigar materia laboral, pero no todo conoce el fondo. Y a veces también falta mucha técnica de litigación. Eso es verdad, falta mucha técnica de litigación, falta como saber interrogar al testigo, falta como saber tener la aprehensión del juez, cómo va el juez en esta, tener un ojo ahí. Pero eso lo da entre la práctica y la técnica de litigación, eso falta. También falta especialista en derecho colectivo. Un verdadero especialista en derecho colectivo yo creo que es algo que falta en Chile, más que en vez de asesorar negociaciones colectivas. Alguien que se dedique a promover el derecho colectivo. Bueno, para el alumno yo le digo que en realidad si quiere dedicarse a ser abogado, si logra terminar la carrera, que ya va bien, si, bueno, está en el primer semestre, pero si sigue motivado, porque este es un tema de constancia, de seguro que va a tener, por lo menos en el área laboral, un campo donde trabajar, si es que quiere trabajar en el área laboral. Gracias. Faltaría también, agregaría yo, que tomen un diplomado en Derecho Laboral y Litigación, ¿cierto? Para abordar esos temas. Ahí, para que lo promociones tú. Mira, Dagmar Salazar pregunta respecto del teletrabajo. Si crees que esto, por el solo hecho de mandar a la gente a su casa, es teletrabajo o trabajo a distancia. Esas categorías, ¿qué observación te hacen? Ni lo uno ni lo otro. Mandar, a ver. Si yo tengo un trabajo dependiente en que yo tengo que asistir a la empresa, marcar tarjeta o hacer un mecanismo, pero me controlan la empresa, y producto de la pandemia u otra cosa, u otro evento, y el empleador me dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir 1 semana, 2 semanas a tu casa y trabajar de tu casa a través de algo, eso no es ni trabajo a distancia ni teletrabajo. Eso es trabajo desde el domicilio, que incluso tiene una regulación distinta. Ha habido una proliferación de leyes sobre teletrabajo a propósito de la pandemia, no solamente en Chile, sino que en general en América Latina, y todas tienen el mismo problema. Todos creen que porque están en la casa, están teletrabajando. Y eso no es así. Y además creen que el hecho de que porque están teletrabajando, pueden estar viendo tele u otra cosa, no, que no, jefe no me ve. No, eso es exactamente el mismo criterio determinante para la relación de trabajo común y corriente, existe en el teletrabajo, en el trabajo a domicilio, en el trabajo a distancia, o ahí lo que se llama el outworking, que también todos requieren dependencia. Por lo tanto, se tienen que cumplir horarios, categorías, las obligaciones del empleador son las mismas, pero para responder un poco, en realidad esto ha creado una gran confusión. Hay una serie de documentos, Dagmar, si quieres te lo puedo mandar un link con definiciones precisas que estableció la OIT a propósito de la pandemia, porque ha tendido a confundirse.
y las leyes que han salido han sido bastante débiles. Se han centrado las discusiones en el empleador está obligado a darme el computador, en una discusión bastante básica. Si yo tengo que prestarle servicio a alguien, le tiene que entregar todos los medios para poder trabajar. Tiene que entregarlo. Y la otra discusión es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es que si se cayó en la casa, ¿es accidente del trabajo o no? Bueno, es que va a depender. Son los mismos criterios que existían antes, que siguen existiendo, por ejemplo, el caso chileno de la Suceso, para determinar si era un accidente laboral o no. Entiendo que se ha ido complejizando más la discusión, pero trabajar en la casa, ya sea en una forma de teletrabajo, o trabajo a distancia, o trabajo desde la casa, requiere las mismas obligaciones de un trabajo dependiente común y corriente. Lo único que cambia, lo único que se modula es de dónde se prestan los servicios, nada más. Gracias. Voy a dos preguntas en una y después una más para ir cerrando. Hay personas que preguntan respecto desde el nivel internacional y a propósito de la contingencia, ¿no es cierto? Han surgido preguntas sobre, por ejemplo, el uso de la teoría de la imprevisión, dice, para eximirse lo pactado en contratos. ¿Qué pasa con las garantías de los trabajadores en cuanto, por ejemplo, los medios de conectividad con que deben contar para desempeñar sus funciones a distancia, etcétera? En ese tipo de cuestiones, que nos presenta este escenario particular, esta contingencia del COVID. ¿Qué regulaciones internacionales o qué pronunciamientos destacarías tú que pueden haber desde la OIT, digamos? Desde la OIT no hay. Hay muy poco, en realidad hay una recomendación sobre aspectos muy básicos en tiempos de paz y guerra sobre resiliencia, pero que no es las cosas en concreto que se están preguntando. ¿Qué es lo que va a pasar con el trabajador que no se puede conectar? ¿Lo puedo despedir? No sé, difícil. No lo puedo responder así tan concretamente porque en realidad va a depender de la legislación de ese país. ¿Se considera como una causa de despido? No necesariamente. Voy a entrar aquí en una discusión que no es, que también, bueno, como el teletrabajo también se da en América Latina, el famoso caso Fortuito Fuerza Mayor, y que también se ha confundido en casi toda América Latina de qué es el caso fortuito, qué es la fuerza mayor. El acto de la autoridad es la fuerza mayor, el caso fortuito son hechos de la naturaleza. Esta es una discusión civil que se aplica a trabajo, pero como mezcla de materias estamos aplicando normas de una rama distinta al derecho al trabajo. El derecho al trabajo tiene, como explicaba la exposición, principios básicos, que son los que discute Pla en sus libros. Entonces, no puede entenderse el caso fortuito en la fuerza mayor en términos tan absolutos como el derecho civil en materia laboral. No trataría la teoría de la imprevisión, porque eso ya es un tema excesivamente civilista y yo creo que no cabe aquí. O sea, yo lo descartaría por completo. Lo que se ha hecho, diría, Panamá, Colombia, Perú, Chile, han tenido regulaciones o han tenido algún dictamen administrativo en materia de casos fortuitos fuerza mayor, con mayor o menor fuerza de lo que se ha hecho. La gran discusión en torno a esto es el acto de autoridad. Y el acto de autoridad, bueno, en Chile es la declaración de catástrofe, pero en otro es la declaración sanitaria, de alguna manera, o la actividad del ministerio, etc. Hay un acto de autoridad que restringe libertades. No necesariamente una restricción de libertades constitucionales como en Chile, pero sí se restringe en otra parte. Eso es motivante para romper contratos. En algunos países sí, porque se establece, en otros países se suspende, y si no hay eso, si no está entre los criterios permitidos para poder despedir, simplemente no. Vamos a ir ya cerrando, te voy a dejar plantear la última pregunta para ir cerrando. El profesor ya son más de las 10 de la noche para él, así es que, bueno, aquí tú decías que es necesario tener profesionales bien formados en laboral colectivo, ¿no? Hay una pregunta aquí, ¿qué opinas de la negociación por rama versus negociación por empresa? ¿Alguien está compartiendo? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Me corté yo? Yo te veo. ¿Se ve? Ah, ya.
Eso, la negociación colectiva versus negociación por empresa. Me queda a mí también una pregunta respecto de algo que señalabas un poco antes, la minusvaloración del derecho laboral como disciplina, que era una, digamos, tradicional en el pasado. Si tú sientes que eso ha cambiado en el presente, ¿no? Particularmente con el rol que están teniendo los tribunales en Chile, con las nuevas, bueno, con la reforma laboral, ¿no es cierto? Y qué sé yo, entregar a los tribunales laborales la posibilidad de realizar tutela de derechos laborales o de derechos fundamentales en el nivel de los juzgados del trabajo, quizás ha llevado discusiones, o el nivel de la discusión en el ámbito laboral a un nivel bastante alto. ¿Qué opinas tú de esa evolución, ¿no? De la evolución del desempeño del abogado laboralista en los últimos 10 años en Chile? ¿Cómo esta disciplina se ha fortalecido? ¿O es una idea mía equivocada? No es equivocada, es cierta. Ha habido bueno, es cosa de ver la cantidad de publicaciones o la cantidad de escuelas de derecho que tienen profesores con dedicación exclusiva al área laboral. Antes eran 2 o 3 en Santiago y ahora ya se pueden encontrar en casi todo el país donde hay un profesor de laboral con dedicación exclusiva y con buen número de publicaciones. O sea, eso ya indica que ya hay una formación por lo menos a nivel pregrado. Y es verdad que a lo mejor el empuje que tuvo el procedimiento de tutela de derechos fundamentales creó, pero es como para los dos lados, o sea, creó una sensación de que hay que especializarse en eso, pero también muchos vieron una oportunidad de negocio. O sea, hay gente que se dedica a la tutela en forma errónea, solamente para tener un margen de negociación. Pero sí hubo un interés, y hay un interés, y crea discusiones en torno a temas que antes no se tenían. Eso es verdad. Pero a mí me gustaría llevarlo, siempre tratando de sacarlo de lo nacional, que sí es verdad que sí hay una preocupación más importante, no solo en Chile, sino que uno lo puede ver en otros países, hacia estos temas y otros temas laborales, y que están tomando mayor peso. Porque la sociedad ha evolucionado de esa manera. Me voy a referir a un tema específico, que es el tema género, que es uno de los temas que hoy día se está viendo más como sociedad y que estamos viendo, pero no solo género, sino que el tema en términos amplios. O sea, las formas que cómo convivimos como sociedad están muy relacionadas con esto. Y la discusión el año pasado en la conferencia internacional llevó a aprobar el último instrumento, que es el convenio 190, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces ahí donde vemos que la sociedad hoy en día está mirando temáticas laborales con una prima distinto. No estamos hablando de, por favor no lo tomen a mal, pero esto no es un tema de mujeres. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo no es un tema de mujeres. O sea, ver las estadísticas a veces de ciertas instituciones administrativas donde los acosos son, digamos, cruzados entre todos los distintas tendencias LGBTI más, creo que es. Es bastante complejo. Entonces, estamos hablando, claro, si es violencia y acoso, donde se incluye el acoso sexual, la violencia sexual y el acoso sexual, pero además con una perspectiva distinta de cómo estamos concibiendo la sociedad. Porque ya no se habla de, como clásicamente lo podrían haber planteado, violencia y acoso en la empresa. No, esto es en el mundo del trabajo. Y lo invito a que vean el texto del convenio, porque plantea muchos desafíos. ¿Qué es lo que se va a entender por el mundo del trabajo? ¿Qué pasa si a un trabajador o trabajadora, en el trayecto, digamos, por ejemplo más gráfico que pueden encontrar, en el metro de Santiago, va hacia su casa, del trabajo a su casa, y alguien le hace alguna tocación más allá de lo permitido? ¿Quién responde? Esto, aunque no lo crean, esto en teoría ya debiese estar regulado, porque pudiese considerarse un accidente de trayecto. O sea, eso está. Bueno, vamos a entrar a los supuestos del hecho mismo, pero tómelo como un ejemplo. El convenio grafica al mundo del trabajo como todo lugar donde se puede prestar servicio, donde todo el campo máximo del trabajo, y además va a incluir
formales, informales, sector público y sector privado. Entonces, estamos concibiendo hoy en día como mundo, o hacia dónde se quiere aspirar, a una regulación del trabajo mucho más amplia que la que se tiene hoy en día. Entonces, claro, si tú me dices en Chile, sí, estamos viendo como un boom del derecho al trabajo, sí, coincido, tenemos ciertas cosas, pero estamos viendo este boom no solamente en Chile, es un boom que se está viendo en varias partes del mundo. Y no es un boom occidental, porque este convenio, el convenio 190, requería de 2 países que lo ratificaran para que entrara en vigencia. Y lo ratificó Uruguay, que es un país que tiene unas relaciones laborales bastante avanzadas para el resto de América Latina, y lo ratificó Fiji. Entonces ya entró en vigencia. Entonces es algo que está saliendo ya de los países europeos, de los países, digamos, desarrollados, que son los que tienen la líder en los desarrollos normativos. Ahora estamos viendo desarrollos en otras partes. Hay países en África que están discutiendo esto. Argentina está muy cerca de poder ratificar. Y me imagino que varios, España y Francia lo están discutiendo. Entonces estamos viendo que la temática laboral está tomando otro contorno bastante importante y que está también tomando los temas de la contingencia sectorial. Por eso que partí diciendo que en realidad me quería meter, no es la palabra apropiada, pero así como tanto que se discute de género dentro de los temas de la sociedad civil, claro, eso se toma dentro del mundo del trabajo con otra perspectiva, que es la de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que incluye temas de género, que incluye temas de mujeres, incluye acoso sexual, pero de una manera muchísimo más amplia. Gracias. Había quedado pendiente una pregunta sobre negociación por rama versus negociación por empresa, negociación colectiva. ¿Tienes alguna opinión ahí para ir cerrando? ¿O estamos entrando a la legislación chilena nomás? No, a ver, en términos absolutos, ambas pueden ser beneficiosas, pero va a depender de características que tienes que añadir. La tasa de afiliación sindical. En países donde la tasa de afiliación sindical es alta y es solamente en la empresa, puede tener una excelente cobertura, pero va a depender además de cómo sean los mecanismos de extensión. En países, por ejemplo, Francia, tiene una tasa de afiliación sindical bastante baja, de hecho de andar muy cercana a la chilena, pero tiene una gran cobertura porque existen mecanismos de extensión que son bastante amplios y donde hay mecanismos de representatividad de los sindicatos. El sindicato más representativo, mediante una elección, se escoge y es el que tiene la titularidad para poder negociar. Entonces, aquí no es un tema de decir es blanco o es negro, cuál es mejor que el otro. Va a depender de otros factores. O sea, aquí, por ejemplo, vuelvo a lo que preguntaba el alumno de primer año. ¿Hay campo de trabajo? Sí. Derecho colectivo, métase a trabajar con los sindicatos. Los sindicatos necesitan asesores para poder hacer más cosas. Entonces, ahí hay un fuerte trabajo que se puede hacer y va a depender de qué es lo que quieren hacer. Si tú me preguntas en Chile, yo voy a responder históricamente hemos tenido las dos. Hay unos ejemplos en el mundo agrícola donde ha habido negociación sectorial en la séptima región, con el código actual, si no me equivoco, los 80 o antes de los 80, y también ahí como 60, 70 hubo algunas cosas muy parecidas a la negociación sectorial. Cualquiera de las dos puede ser buena, pero depende de otros factores. Bien. Muchas gracias, Pablo. Queda una pregunta pendiente, Richard, pero la vamos a para no abusar, digamos, de tu tiempo, vamos a retomar esa pregunta porque es sigue, digamos, una discusión respecto de las condiciones del teletrabajo, etcétera. La vamos a retomar como tema de discusión en el marco del diplomado. ¿Ya? Yo, bueno, no me queda nada más que agradecer la presentación muy, muy clara respecto de lo que está ocurriendo en el mundo del derecho al trabajo, todas las ideas, ¿no es cierto?, este panorama mundial y particularmente tan situado en lo que está ocurriendo en la contingencia a nivel universal, ¿no? Quisiera solamente dejarte comprometido para que nos pudieras, ojalá, compartir la presentación y si tienes algún material adicional sobre soluciones novedosas
que se están presentando frente a los desafíos del derecho al trabajo. Hablaste en algún momento de algunos resultados auspiciosos de sistemas de garantías laborales universales, incluso en África. Quizá estas soluciones más disruptivas que a veces cuesta tanto verlas, digamos, en escenarios como el nuestro, donde la discusión laboral tiende a encerrarse en un poco en los mismos argumentos, al menos a nivel político, ¿no? Es decir, que las regulaciones laborales, por una parte, producen disminución del trabajo, y por el otro lado, los argumentos se van también reiterando. Entonces, si nos pudieras compartir después información en esas líneas, sería súper interesante, y con ello yo quisiera terminar. Un aplauso virtual, creo que todos pueden poner no sé cómo se ponen las manitos aquí, las reacciones, para aplaudir la presentación de Pablo, y la gran disposición, ¿no es cierto?, por acompañarnos. Como decía yo, son ya las 10:30 prácticamente de la noche en Suiza, así que vamos a dejar que Pablo pueda ir a descansar, ¿no? Tendrá su jornada de teletrabajo, entiendo, o asumo, mañana en OIT, así es que necesita descansar. Te agradezco mucho, Pablo. No, de nada, y te mando la presentación, ningún problema. Listo, pues, nos vemos. Gracias. Gracias a todos, y nos vemos con los estudiantes diplomados mañana, clase de Daniela Marci a las 6:30. Y por favor lean los materiales antes de la clase. Hasta luego a todos. Gracias.